Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a este su programa El Expiatorio. Como cada semana me encuentro con mi querida amiga, colega, periodista y analista Dolores Delgado. Querida Dolores, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Pues de nueva cuenta muy contenta de estar aquí compartiendo espacio, temazo el que traemos el día de hoy, con un sentimiento bastante encontrador, ¿no? Les comparto así que estoy contenta, pero también ya este tema del espionaje nos ha estado orillando a una sensación incómoda, a una sensación de inseguridad, ya no solamente al ocupar las calles, sino también en lo cibernético, en las redes sociales, en nuestros dispositivos móviles. Entonces, pero fuera de eso, bien. Excelente, la higiene digital ahora que será tan necesaria, ¿no? Ahora, justo tenía esta discusión con la Asociación Técnicas Rudas, este grupo de hack feministas, y hablábamos que justo todos los esquemas de espionaje mutaron. Y para hablar de esto precisamente, el tema de hoy es perfecto. Ya no solo son operaciones de intervenciones telefónicas, son relaciones con gente armada, es decir, la estructura del espionaje ahora cambia a una especie de veda digital en donde gracias justo a evidencia que se logra a través de tanto los dispositivos móviles como de testimonios, se logran dar de casos como el que vamos a hablar hoy. Dolores, ¿quisieras darle una pequeña entradita a nuestra querida audiencia? Claro, pues hoy vamos a hablar sobre Raúl Luis Martins Cogiola. Él, de manera muy general, es un exagente o un exespía argentino y durante más de 15 años, operando como un agente de inteligencia, vivió pues básicamente sin ningún apuro en México, particularmente en Cancún. Y nada más como un contexto general antes de entrar en los detalles. em, Él estuvo preparado en el Servicio de Inteligencia en Argentina por medio de la Secretaría de Inteligencia del Estado y además perteneció en el periodo de 1974 y 1987. Y solamente para que nuestro público se pueda dar una idea, pues su principal objetivo era desperonizar al país y participó en la prohibición al peronismo al postularse en elecciones, quemaba libros, que además este es pues Orwelliano. exacto, o sea, es algo impactante y castigaba a quienes tenían en su casa una imagen de Evita o Juan Domingo Perón. Y bueno, pues ya para iniciar con los detalles, en el 2002 este exagente viene aquí a México y empieza a operar de una manera pues bastante ilícita, explotando a mujeres detrás de un negocio que si bien se podía ver como de la vida nocturna, como un bar, pues básicamente era una esclavitud sexual para las mujeres y que además se vinculaba con el crimen organizado. Este tipo de temas siempre generan, como decía al inicio, una sensación de inseguridad, porque como lo hemos estado hablando a través de los capítulos de este programa, las principales víctimas de espionaje o lo que siempre llama la atención con el espionaje es que si bien ya podemos tener en cuenta que hay el ciudadano común, pero a quienes normalmente están siguiendo siempre son a los activistas, a los periodistas, a las organizaciones no gubernamentales, pero llama mucho la atención porque siempre los personajes que están vinculados a este tipo de actividades están también vinculados al crimen organizado, a las actividades ilegales, y pareciera que no ha habido un castigo o algo que marque un precedente importante en cuáles son las consecuencias de estar violando los derechos humanos de las personas. El operativo se llevó a cabo en el 2019. Este personaje tenía aproximadamente 70 años y llama mucho la atención que el operativo se desarrolló en silencio. No hubo estridencia alguna. Llegan los oficiales a su domicilio y lo toman del hombro y lo van guiando a la salida del mismo. Y fue hasta cierto punto algo como les comento, no es algo muy revelador, que simplemente no basta con descubrir su identidad, sino que simplemente pareciera que el símbolo de resistencia pues se queda desdibujado. Em, ¿Cómo? No puedo evitar imaginar cómo sería que una persona que a lo mejor está incurriendo incluso en un hackeo, em,
vaya a ser escoltada de su casa, que ingrese la policía a su domicilio, a veces incluso entran a la fuerza, a veces con personas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que se les está acusando. Y llama mucho la atención cómo cuando se hace una denuncia, que además sería importante, Ricardo, si después nos puedes desarrollar un poquito más ese tema, porque tú lo has estado siguiendo de manera muy particular. em, es su hija quien hace la denuncia, Así es su hija quien acude a las autoridades a dar la información de todas las atrocidades que se estaban realizando en su bar, todas las atrocidades que se estaban realizando con las negociaciones que en ese entonces el grupo organizado estaba denominado como los Zetas, y pues hasta cierto punto una persona que está siendo expuesta, ahora sí que sin, ¿cómo decirlo? O sea, está siendo expuesta con toda la evidencia, está siendo tan cuidadosa es. al ser, pues interrogada al llegar a su domicilio y al llevar todo este proceso. Entonces, no sé si, Ricardo, si nos puedas compartir un poquito de toda esta información que has estado encontrando a lo largo de toda la investigación que llevas realizando con este tema. Sí, como sabes, mi principal, digamos, enfoque de análisis siempre es el corporativo y me llamó la atención que muchos de los espacios en donde ellos operaban en los distritos en Cancún, mantenían licencias de restaurantes, es decir, las empresas como Turística Swing SADCB no era más que un restaurante. Sin embargo, como bien lo comentas, Lorena Martins, la hija, luego de moverse también del lugar de trabajo y por azares del destino, a pesar de estar peleada con el sujeto que lo declara en una entrevista con Adela Micha, pues ella se da cuenta de lo ocurrido y graba, ¿no? Los montos, las chicas cómo eran sometidas a estupefacientes para perder la voluntad. Es decir, es ella justo haciendo uso de su dispositivo móvil y aquí es en donde nos regresamos al inicio de la conversación, ¿no? Lo importante que se han vuelto los dispositivos tecnológicos en nuestra vida cotidiana, tanto como para entender un crimen como para ser víctima de él con los delitos cibernéticos. Además de esto, aquí existe otro paralelismo por el cual me pareció importante que habláramos de este caso, Dolores. Particularmente me parece que existe una especie de correlación entre la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, este aparato espía del gobierno, y la Dirección Federal de Seguridad. Como bien lo dijiste al inicio de la conversación, esta dependencia que pertenecía a la Secretaría de Seguridad estaba particularmente ensañada con, digamos, las posturas de izquierda. Combatir el peronismo estaba en la estructura de este armatoste securitario, por decirle de alguna manera. Y evidentemente el otro paralelismo, además de que no trabajaban para lo que decían que trabajaban, sino eran grupos de contrainsurgencia, al mismo tiempo tenían relaciones con grupos de la delincuencia organizada, como bien lo dices. Hemos estado hablando constantemente de estos expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, en donde muy amablemente el querido Pantera, un ex agente, me ha compartido pruebas fehacientes de la relación entre estos policías investigadores y la delincuencia organizada, como operaban llevando estupefacientes de Jalisco a Chihuahua, en las mismas inmediaciones del estado de Jalisco. Y curiosamente, este exalto mando de la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, a mí me parece que no es una casualidad que haya llegado al país con... uno no llega y diciendo dónde están los capos de la mafia y tampoco uno llega a un Claro, país convirtiéndose de la noche a la mañana en un capo de la exacto, mafia. Necesitas contactos, necesitas rutas, necesitas saber de dónde vas a abastecer los estupefacientes, de dónde vas a abastecer a las mujeres con las que tratas, porque son todos los delitos que se le impugnaron a este restaurantero argentino y alto funcionario espía. Al mismo tiempo que encontramos esto, pues estas razones sociales, encontramos que de hecho no registraba nada, digamos, de manera legal. Los bares de One, de Open, el Divas Mix Sky, ubicados en zonas de lujo en Cancún, ninguna de estas marcas eran marcas registradas, eran más bien lugares en donde hacían fiestas y las fiestas implicaban la trata de personas, justo en un contexto en donde
bueno, un país como México en donde se cometen aproximadamente 7 feminicidios al día. Es gravísimo este caso porque el expediente numeral 621/2023, del cual poseemos copias, que nunca está de más decirlo, y que si quieren consultarlo pueden buscar el reportaje ya publicado en la revista Dominga, que titulé El rey del burdel, Raúl Martins Cogiola escondió una red de prostíbulos de lujo. Es importante que la gente tengamos estas discusiones porque al final del día son espacios, particularmente hablando de la Dirección Federal de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, que se pagan con nuestros impuestos, querida Dolón. Es decir, estamos financiando estructuras criminales a través de subrogación de servicios ilegales, ya parece que en todo el mundo, ¿no? Y Claro. esto, además, bueno, la parte mexicana, afortunadamente o desafortunadamente, tocó resolver justo a inicios de este año y determinaron la extradición del sujeto, en tanto, además, estaba esperando la incautación de bienes por parte del Estado argentino. De hecho, la revista de jurisprudencia argentina publicó justo de lo que hablamos al inicio of the record del programa, querida Dolo, que bueno, como un caso que comienza en 2002 no ve luz verde hasta, bueno, estamos ya en 2025, ¿no? Pero la sentencia, o por lo menos la sentencia parte de México, llega en 2023, es decir, ni pronta ni expedita, querida Dolores. ¿Qué te parece esto? ¿Con qué reflexiones nos dejas? Mira, cuando empezamos a contemplar como todo esta que debe haber justicia y que se le debe de castigar. Hasta cierto punto se habla desde un sentimiento de reivindicación, pero hay una realidad que creo que eso es lo que nos tiene que ocupar, es que pues los sistemas de espionaje están presentes actualmente en México. De hecho, también se ha hablado de las antenas falsas, por ejemplo, como espionaje gubernamental, que aparentan ser un dispositivo de comunicación y de manera muy anónima empiezan a enviar mensajes de texto y esto hasta cierto punto puede bloquear la comunicación con dispositivos que están cercanos, que están conectados y tienen acceso a los emails de los teléfonos. Es curioso porque incluso en distintas notas se ha encontrado que en México, por ejemplo, se tiene este sistema. Si bien con Andrés Manuel López Obrador se dijo que ya no se iba a estar utilizando, por ejemplo, Pegasus, que fue lo que se adquirió con Enrique Peña Nieto, sin embargo, hay evidencia, por ejemplo, que al menos durante estos periodos se intervinieron los sistemas de comunicación, por ejemplo, de defensores de derechos humanos, tal es el caso como Raimundo Ramos y, Querido por ejemplo, amigo Raimundo. el periodista también Ricardo Rafael. Entonces, en ese sentido, sí es un poco escalofriante y se mencionan, por ejemplo, que en México hay estados como Baja California, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Puebla y Jalisco que tienen estas antenas falsas. Entonces, hasta cierto punto, la reflexión es ya no solamente si tienen acceso a nuestra información, sino también de qué manera estas conexiones entre el gobierno, entre el crimen organizado, pues hasta cierto punto, teniendo este tipo de sistemas, este tipo de aparatos o herramientas, pues nos dejan en un estado totalmente desprotegido. Y eso es algo que ocupa, es algo que aterra y es algo que por supuesto hay que seguir mencionando, hay que seguir investigando. Sí, de hecho, justo sobre lo que mencionas, publiqué una columna de opinión en el Washington Post en el 2020, en donde de la mano de universidades norteamericanas se desarrolló un proyecto que se llamaba FADE o Fake Antenna Detection. El proyecto, principalmente patrocinado y evidentemente impulsado por South Lighthouse y siglas de la Universidad de Washington, pretendía entender cómo operaban, en qué puntos, cuáles eran los intereses de intervención. Estas antenas de las que habla mi colega Dolores son repetidores en realidad, es decir, son sistemas que funcionan simulando la actividad de una antena regular, pero en realidad es a lo que en términos informáticos se le conoce como man in the middle o un IMSI catcher, es decir, una persona en medio que está captando información no cifrada para evidentemente pues, recabar datos.
súper complejo. Cuando hicimos el estudio encontramos una antena fuera de las oficinas de Aristegui Noticias, encontramos una antena en el Zócalo, en Metro Valderas, es decir, particularmente en zonas en donde había protestas. Y aquí me cabe la última pregunta, porque ya casi estamos por cerrar el programa, querida Dolores. Eh, ¿De qué sirve que se pague IMSI Catchers y Men in the Middles y software sofisticados como Pegasus si al final del día sigue ocurriendo esto cuando se trata de un alto funcionario público, ¿no? Y además extranjero. Pero al final, todos estos sistemas no están al servicio de los ciudadanos, están al servicio del gobierno, de unos cuantos y de intereses bastante perversos. Es ahí donde debe de estar la lupa, ¿no? Y que además son adquiridos con el dinero, como bien mencionabas, ¿no? Con el dinero que aportamos todos a nuestro país. Em, Alcanzar la justicia con el tema de Raúl, nuestro tema de hoy, si logra tener una sentencia, me parece que puede marcar un precedente bastante interesante, no solamente para el tema de los exespías, sino también para todos aquellos que están en espionaje y que por supuesto vinculados desde el gobierno, ya sea de su país o que se están vinculando a nuestro gobierno. Eso me parece que sería lo más, el acto que puede reivindicar muchas de las injusticias y empezar por ahí. Sí, yo creo que la última de las reflexiones que me quedaría al respecto de esto, particularmente el acceso a la justicia en espacios en donde es el propio Estado el que te violenta, independientemente el Estado en cualquiera de sus facetas, ¿no? Ya sea sus relaciones con grupos criminales o el uso de antenas falsas como un esquema de espionaje. Pues todavía tenemos mucho que aprender al respecto y particularmente me parece necesario comenzar a hablar de los procesos de reparación del daño fuera de lo Claro, monetario. Ahora mismo no hay dinero que alcance para resarcir la vida de todas las personas que destrozó Martín Scoviola. así es. Entonces tenemos que empezar a tener estas conversaciones complejas. Sobre todo quienes integramos a los países del sur global que han sido constantemente objeto de estas operaciones paramilitares, en muchos de los casos financiadas desde Estados Unidos. Eh, el problema es justo que Estados Unidos sigue intacto, ya lo vimos la actuación del el presidente de los Estados Unidos en la ONU. Es decir, hay un velo complejísimo de no solo de espacios de extractivismo, sino de neocolonialismo, y es necesario que como ciudadanía nos organicemos para saber, pues, qué entendemos como acceso a la justicia y la búsqueda de paz. De mi parte sería todo, querida Dolo, y sobre todo agradecer al querido amigo Jesús Escobar Tobar por darnos este espacio para hablar de este tema que a mí, a Dolores, nos parece tan interesante, es la relación de la política, el espionaje y la cultura pop. Un abrazo, querida Dolores, despídete de nuestra audiencia, por favor. Abrazo de vuelta y me sumo al agradecimiento hacia Jesús y espero la siguiente semana darle continuidad a estos temas de espionaje. Ahí lo tiene, esto fue el expiatorio donde le contamos sus pecados. Hasta la próxima semana. Gracias, Dolores. Gracias a ti.